La noche de las bestias. Asesina a su madre anciana a martillazos en Madrid. La guerra sucia vuelve a sobrevolar Colombia. Un centenar de fallecidos al derrumbarse una iglesia nigeriana. Un hombre se suicida con productos químicos intoxicando a los policías que descubrieron su cadáver. 80 delfines mueren al sol en una playa de Florida. Un ciervo irrumpe en un restaurante y provoca el caos. Asesinos sin cara acorralados en Mosul. Encuentran a una mujer encadenada como un perro. Al menos 20 muertos en un atentado con coche bomba en Mogadiscio. 2 niñas kamikazes se inmolan en un mercado en Nigeria. Un vigilante abofetea a una joven en la puerta de una discoteca. Maestra encarcelada por meter a un alumno en un cubo de basura. El verano más caluroso registrado nunca. Niña de 12 años muere de un coma etílico. Detenido por estafa, un cirujano plástico cuando se operaba a sí mismo el pene. Adviento de terror en el Oriente Próximo. Dormía con harapos envolviéndole el cuello para no ser devorada por las ratas. La supernova más brillante de la historia en realidad fue un cataclismo cósmico. Fallece un cantaor flamenco japonés. El terrorismo golpea el corazón de los cristianos coptos en El Cairo. 23 muertos por la explosión de una bomba en un templo repleto de fieles durante la misa del domingo. Le arranca la nariz de un mordisco a la ex de su novio en una discoteca. El grupo armado Halcones de la Libertad del Kurdistán asume la autoría del atentado suicida que en la noche del sábado costó la vida a 39 personas en las inmediaciones de un estadio en Estambul a la salida de un partido de fútbol. Egipto se lanza a la exportación de cocodrilos. Descubren un templo dedicado al dios del viento en Tlatelolco. Desmantelan la mayor red mundial de tráfico de órganos humanos. Mueren 45 ballenas varadas en la costa de la India. La basura inunda las grandes ciudades. Evacuada por orden del gobierno chino una ciudad de 9 millones de habitantes. Mueren miles de gansos envenenados en un lago tóxico en Montana. Científicos noruegos encuentran 30 kilos de bolsas de plástico en el estómago de una ballena muerta. Los días en la Tierra son cada vez más largos. ¿Pasa el futuro sexual de la humanidad por las relaciones carnales con robots? ¿Por qué hay hormigas aladas en otoño? ¿Qué harías si supieras que el amor de tu vida se ha ensuciado las manos derramando sangre? Gracias, Javier. Muy buenas noches por venir todos hoy aquí. Buenas noches en nombre de Seix Barral. Quiero agradecer también y dar la bienvenida a los que nos están escuchando en streaming desde sus casas. Yo podría empezar a hablar del libro y no terminar porque me lleva la pasión y además nos suele suceder que cuando nos enganchamos a hablar del libro terminamos por... el libro va abriendo puertas y puertas y puertas que llevan a otros lugares. Para eso han venido esta noche Antonio y María Jesús Espinosa. Quería agradecer a María Jesús que esté aquí con nosotros, que haya aceptado con tanto entusiasmo presentar el libro. Antonio, sobre todo, haberse dejado llevar por un ímpetu creativo y un impulso creativo que yo creo que conecta directamente con algo que leía estos días en las redes sociales, ¿no? Decía alguien en Facebook el otro día que es el libro escrito por alguien muy veterano con el aliento de una persona muy joven. Y creo que aplicaba también el adjetivo deslumbramiento, ¿no? El efecto que produce en el lector es de deslumbramiento. Creo que mantenerse fiel a ese impulso creativo es algo que honra mucho a Antonio, honra mucho al trabajo que hay detrás de este libro,
que es muy artesano, como vais a ver, y además es algo que agradece muchísimo el lector cuando lo disfruta. Quiero, por último, agradecer también a la persona que ha dado cuerpo y vida a la imagen que veis del libro, que no es la habitual de Seix Barral, pero es una imagen tanto dentro como fuera que tiene mucha coherencia con el espíritu que alienta la creación de este libro, que parte desde algo muy artesanal, hecho con las manos, casi de collage, que es Miguel Sánchez Lindo, que ha colaborado en la confección del libro desde el momento en que estábamos planificando su publicación y que está por allí. Y nada más, muchas gracias y os dejo con ellos. Bueno, muchas gracias a todos por venir esta noche, que además hace mucho frío. Tenéis aquí detrás wifi, ¿vale? Y hemos abierto este hashtag, un andar solitario. Sería fantástico que de repente fuéramos trending topic y todas estas cosas. Pero de verdad os animo a que tuiteéis todas las cosas que vamos a conversar aquí. El otro día estaba pensando que en esta sociedad, y el libro de Antonio habla mucho de esta sociedad en la que fragmentamos nuestras vidas, nuestras existencias en temporadas, ¿no? Como las series de televisión. Ya no hablamos de periodos o de etapas, parece que todo son temporadas. Nuestra vida dividida por temporadas, ¿no? Es algo que me da un poco de miedo. Y creo que no estaría mal empezar a medirlas, como a mí me ha ocurrido, y estoy convencida que quizá Antonio, porque es uno de los más brillantes lectores, hoy está aquí como escritor, pero creo que es uno de los más brillantes lectores que yo he conocido, empezar a medirlas por los libros de aquellos autores que tanto amamos y que nos acompañan en momentos importantes de nuestra vida, ¿no? Y acercarnos, como creo yo que debemos acercarnos a la literatura, ¿no? Con un cierto temblor, con curiosidad y sin miedo. Y yo recuerdo, por ejemplo, el verano en el que fui a conocer a mi familia en Bilbao, que yo no sabía que tenía familia en Bilbao, desde Valencia, 10 horas, en un autobús, leyendo. Estaba muy mareada, pero no podía dejar de leer. Y estaba leyendo el jinete polaco, ¿no? Yo tenía 16 años, más o menos. El libro lo extraje, y es lo que te iba a contar luego, pero pues mejor te lo cuento aquí. Lo extraje de la biblioteca de mi abuelo, una biblioteca que se quedó yerma, desgraciadamente, demasiado pronto. Yo tenía 11 años y el 57 falleció, y la biblioteca se quedó un poco como creo que nos quedamos las personas cuando fallece alguien importante, ¿no? Rotas completamente. Con el tiempo he ido reconstruyendo su biblioteca, poniendo los libros que yo creo que a él le hubiera gustado leer. Y hay muchos libros tuyos, ¿no? Puse, por ejemplo, En ausencia de Blanca, que es un libro pequeñito del que, bueno, quizá no es tu libro más conocido, para mí es sin duda uno de los que más me conmueven. Plenilunio, por supuesto. Cuando vine de mis viajes por Nueva York, pues también, por supuesto, Ventanas de Manhattan. Y también todo lo que era sólido, que yo creo que es uno de tus últimos libros. Es ese libro que explica también aquello que nos pasaba cuando íbamos a la Plaza Sol a gritar y a reír y a temblar también, que yo creo que es fundamentalmente lo que se debe hacer en las plazas, ¿no? Pero bueno, podría seguir así mucho tiempo, y vosotros también, porque yo creo que los libros de aquellos autores a los que amamos nos acompañan. Pero hemos venido aquí a hablar del libro de Antonio, Un andar solitario entre la gente. Y bueno, es probable que una de las formas de no ver algo es verlo demasiadas veces y muy de cerca, ¿no? Es una de esas maneras. Yo supongo que ese tipo de personas, las que miran de ese modo, nunca podrían ser escritores ni artistas. Tampoco les hace falta, naturalmente, porque no es garantía de nada. Lo que quiero decir, parafraseando ese principio del libro, es que quizá sería bueno que empezáramos sobre todo con los buenos libros, empezar a leerlos con el pecho y no con los ojos, y empezar a escuchar con los ojos y no con los oídos, ¿no? Y yo hasta hoy no conocía a Antonio,
Bueno, no es verdad. Yo creo que sí que lo conocía porque yo no sé qué otro verbo se puede utilizar para cuando nombras esa relación, ¿no?, que tienes con un autor que es verdad que a veces realmente limita en la obsesión, que recurre, que viene en sueños muchas veces y que dura hasta la mañana. Cuando junto al café, vas desesperadamente al café y a ducharte, necesitas leer 2, 3, en este caso, en el caso de Un andar solitario, y lo hablábamos antes con Javier, que ha hecho una lectura maravillosa de ese poema apocalíptico que como habéis podido comprobar, está extraído de titulares. Piensas que si no lees algo de ese libro, el día no va a ir bien, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero empezar, Antonio, un poco como he empezado con el libro, que es leyendo el título. Todos empezamos más o menos así. Y ese andar solitario entre la gente, que pertenece a ese verso tan hermoso, es hielo abrasador, es fuego helado, es una herida que duele y no siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amor, solamente ser amado. ¿Cómo de repente aparece ese título, que por cierto está maravillosamente bien elegido, claro? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación y gracias a Javier por su lectura magnífica, que creo que nos ha puesto en situación, ¿no? Los títulos, yo hay títulos que tengo durante mucho tiempo. Hay veces que escribo un libro y no tengo un título y me cuesta. Y hay veces que tengo títulos como guardados, ¿no? Como el que tiene guardados tornillos en una caja, a ver si le sirven alguna vez, ¿no? Y yo siempre, cuando leía ese soneto de Quevedo, y leía en particular ese verso, que luego descubrí que lo había tomado de Luis de Camões en un ejercicio de collage, también de un collage del siglo XVII, yo pensaba que ese era un verso muy raro para un poema del siglo XVII, porque era un verso que implica la soledad en la ciudad, ¿no? Entonces, la soledad en la ciudad es una cosa muy contemporánea, es una cosa que empieza cuando empieza la gran ciudad de masas, ¿no?, a principios del siglo XIX. Y entonces, pero era ese verso escrito por alguien que vivía en Madrid, en una ciudad que en 1640 era imposible andar solitario entre la gente porque había 20.000 personas y todas se conocían, ¿no? Entonces esa posibilidad no existía. Pero el verso estaba ahí, ¿no? Como una sugestión, como una sugerencia. Yo sabía, era de esos títulos que tengo guardados y que yo sé que alguna vez, ¿no? Y cuando estaba trabajando en este proyecto tan raro que tardó mucho en ser un libro, ¿no? Eran muchas cosas, pero yo no sabía lo que era, ¿no? Y una de las cosas que hizo que empezara a cobrar forma fue encontrar ese título. El título le dio como la posibilidad de cristalizar, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Pues lo que tú quieres que un título sintetice al máximo, ¿no? Sintetice un libro. Lo que tú decías hace un momento, tú lo primero que ves es el título, ¿no? Un título te tiene que atraer, y te tiene que atraer diciéndote algo y ocultándote algo, ¿no? Y a mí, no solo para el lector, sino para mí como escritor, el tener ese título ya me va indicando una cierta dirección, ¿no? Imagino que muchos de ustedes ya habrán leído el libro, si no, pues ahí luego creo que Antonio va a firmar, ¿verdad? Libros. Pero bueno, el libro tiene como protagonista a un caminante anónimo que va por la ciudad observando y escuchando de un modo casi enfermizo, ¿no? Lo hemos hablado antes. Él lo registra todo, lo anota todo, con esa voluntad de registrar lo inmediato. También hay algunos momentos en los que también juzga determinadas cosas que ve, ¿no? A mí hay una frase que cuando la leí me hizo mucha gracia, ¿no? Una chica alta y seria lee un libro de Paulo Coelho, esa lectura desacredita su belleza, ¿no? Me parece un chiste literario, pues... No, es verdad, pues tú estás en el metro, ¿no? Y hay una cosa que es muy... fíjate, hay este fotógrafo André Kertész tiene una serie de fotos que se llama de gente leyendo, ¿no? Es decir, una persona leyendo y una mujer leyendo es muy atractivo.
de ver en el metro. Yo siempre voy fijándome en eso, ¿no? Y esta era particularmente guapa, ¿no? De esto que no se ve del todo bien y tal, ¿no? Y yo estaba así a ver, porque yo quería saber qué libro estaba leyendo, ¿no? Y claro, era un libro de Paulo Coelho, digo... No, entonces, claro, inmediatamente... Se te cayó. Sí, la verdad es que ¿qué le vamos a hacer, no? No, Pero, no estoy de acuerdo. pero son esas cosas que tú vas por la vida y las vas encontrando, ¿no? El libro Un andar solitario entre la gente creo que pretende ser una novela total, porque realmente todo lo abarca, pero a la vez también tiene apariencia de libro inacabado, ¿no? El caminante, ese flaner que pasea por la ciudad y todo lo lee, todo lo anota, todo lo escucha también, porque es un libro también muy, muy sonoro, no solo por los temas musicales, sino también por todos los ruidos y sonidos que tiene. Y está casi en un estado febril, ¿no? Con una voluntad, yo creo que enormemente acaparadora, todo lo quiere acaparar, y uno puede percibir casi al final del libro, yo así lo sentí, a mí me dolían las piernas, los ojos, los oídos. Yo no sé si tú te sentiste un poco así y solo casi al caer fatigado decidiste terminar el libro, porque es un libro que podría continuar, porque decir a todos que este trabajo de collage que ha hecho Antonio, yo pensaba que era de años, y he dicho, ¿cuántos años llevas? Me dice, no, en un año. No es tanta la cantidad de información que un día nos puede proporcionar. ¿Cuándo decidiste que esto estaba inacabado y si te cansaste mucho? Pues lo decidí un poco. El libro, ya te digo, iba cobrando forma, ¿no? Entonces yo, al principio, hay personas aquí de mi familia, muy cercanas, al principio estaban como, hacían hasta bromas, ¿no? Decían, ¿pero este qué está haciendo, no? Porque yo llegaba a casa con un montón de papelillos, de todo, yo recogía todo, y he conservado el hábito, ¿no? Ahora, esta mañana me dieron unas señoras que daban unos folletos bíblicos, me dieron uno, y claro, como nadie les hacía caso, de pronto se entusiasmaron conmigo, ¿no? Empezaron a decir, ¿y usted cree en Dios? ¿Usted conoce a Dios? Digo, no, gracias, ahora no puedo, ¿no? Porque ya tiene eso, ¿no? Entonces tú dices una cosa febril, sí, porque era como una manía, es decir, era una manía que empezó y que además empezó perturbando otro trabajo que yo estaba haciendo. Yo estaba haciendo otra cosa, ¿sabes? Se impuso. Sí, yo estaba haciendo una novela que tenía terminada y estaba empezando a corregir y todo eso. Y entonces empezó esta manía y me dejé llevar por ella, ¿sabes? Y entonces iba aumentando y dices, ¿cuándo llegas a saber que has terminado? Al final, cuando yo estaba en el tiempo que pasé en Nueva York queriendo terminarlo, yo estaba allí y sabía que para terminar el libro tenía que volver a Madrid y que el final del libro tenía que ser el regreso a Madrid, ¿no? Pero tú has dicho una cosa que creo que es muy significativa, y es que el libro puede ser así, puede ser más corto y puede ser más largo. Ahí yo tengo más de 1000 páginas de notas y docenas de cuadernos. El primer manuscrito que yo hice, que lo leyó mi mujer Elvira, el primer manuscrito tenía muchas más páginas y tenía muchos más anuncios y tenía muchos más disparates, ¿no? Entonces ella me dijo con muy buen criterio que aquello había que concentrarse, ¿no? Porque podía ser agotador. Porque claro, cuando tú quieres abarcar el mundo, ¿no? Quieres abarcar el desorden y el caos del mundo, pero lo que te puede pasar es que ese caos te entierre a ti, te acabes sepultado por debajo de él, que es el peligro que tiene construir un libro de este tipo que no tiene una estructura convencional o formal, ¿no? Entonces dices, ¿esto cómo se sostiene? ¿Esto cómo se hace que este amontonamiento, porque es un amontonamiento en principio, no se derrumbe? Y claro, entonces yo ¿cuándo lo sentí? Pues cuando llegué y cuando ya sentí un cansancio. Yo recuerdo cuando volví de Nueva York y todo eso, estaba muy cansado. Me pasé una temporada que por las mañanas caminaba para todas estas cosas que tú has visto que hay en el libro, para montando esa caminata que en la segunda parte es una sola caminata, pero claro que está hecha de muchas caminatas distintas, ¿no? Entonces yo llegué a un punto que ya no podía más, ¿sabes? Y sin embargo, pues el hábito sigue, porque, ya te digo, un libro que puede ser inacabado, ¿no? Hay libros que podían haberse
no sé, libros de desasosiego de Pessoa o libros así, que están hechos por acumulación y por o el proyecto que tenía el pobre Walter Benjamin de su libro de los pasajes, que era ya una cosa que al pobre no le dio tiempo a nada, y entonces el libro es la acumulación de las notas que él tomó, ¿no? Eso tiene en ese no estar acabado también hay una belleza, ¿sabes? Y yo cuando dices, pues ya termino, pues termino ya, porque tiene que terminar, porque siento que he encontrado el final, pero lo difícil era desconectar de eso, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, he apuntado un titular que dice: desde ahora tu móvil será un segundo cerebro para ti, ¿no? Como, digo, qué pena no haber visto eso antes para ponerlo en el libro, ¿no? Hola. La manía no se te ha ido, por lo que veo. O sea, esto ya te va a acompañar, la de mirar todo y... Esto ya no tiene remedio. Yo quería hablar de la mirada, ¿no? De la mirada del que cuenta, que yo creo que no es una mirada demasiado elevada, en el sentido... porque la altura está en los carteles y no es una mirada... Como yo lo he leído, no es una mirada existencial, no mira al cielo y de repente se hace preguntas sobre la vida. Es una mirada muy inmediata. Al final, apenas digerida, no hay una digestión de aquello que está viendo. Es esa máquina de registrar instantes, esos instantes perdidos que dan título a la primera parte, ese flujo, como hemos dicho, interminable de historias que piden ser contadas. Parecen que son ellas las que te lo piden a ti, ¿no? No sé si era esa la mirada que tú querías. Sí. Claro, es una mirada así, a la altura. Es la mirada del que camina, exactamente la mirada del que camina. No es la mirada porque la caminata es una forma de conocimiento. El ser humano ha evolucionado para caminar. Nuestro cerebro ha evolucionado en un mundo para caminar sobre dos patas, ¿no? Entonces, esa es la mirada nuestra. Yo muchas veces he ido por la ciudad en bicicleta, pero yo quería ir caminando o quería ir en el metro, o quería ir en el autobús, porque es la altura a la que ves, que es la altura a la que trabaja muchas veces, que han trabajado muchos fotógrafos, ¿no? Porque es la altura en la que a ti te permite ver la cara de la gente, distinguir a las personas individuales y al mismo tiempo escuchar sus voces. Eso para mí, una de las cosas que empezaron, la manía, el principio de la manía fue más auditivo que visual, ¿sabes? Empecé escuchando cosas que decía la gente, ¿no? Y todavía sigo escuchando, ¿no? ¿Quieres que te cuente una que escuché el otro día? Sí. Iba en un autobús, en cuanto llegué a casa la conté, y en el autobús iba una señora delante de mí hablando por teléfono y estaba hablando con su hijo o su hija, que se conoce que habían tenido un niño recientemente, ¿no? Y entonces estaba diciendo, bueno, ¿y qué tal está el niño? Bien, y tal, ¿se le ha quitado la fiebre? Tal, esto, ¿no? Y bien, era una... Y de pronto dice la señora, oye, ¿y la serpiente la seguís teniendo encerrada en la habitación? Entonces yo dije, pues es una familia extraordinaria, de monstruos, ¿no? Tienen un niño y tienen una serpiente y la tienen encerrada en una habitación, ¿no? Y eso lo oí el otro día en el autobús, ¿no? Entonces claro, cuando tú dices la mirada existencial, yo no soy... Mira, yo creo que la escritura en prosa, la novela, es una escritura de lo concreto, es el antídoto de lo abstracto, de lo demasiado abstracto. Yo no tengo ninguna opinión existencial sobre nada. Yo no a mí lo que me gusta es observar y fijarme y escuchar y intentar esa cosa tan desafiadora que es decir, ¿cómo se cuenta esto que tengo ahora mismo delante del ojo? ¿Cómo puedo convertir en palabras esto que está pasando aquí ahora mismo, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Vamos a poner un vídeo porque este libro es un libro collage, ha hecho un libro collage, Antonio, y es un libro verdaderamente y radicalmente libre, ¿no? En ese sentido, el collage, esta especie de mosaico también, pero la tradición del collage, bueno, que viene desde Braque a principios de 1900 y que
pasa por gente como Picasso o aquellos famosos collage futuristas, ¿no? También que son tan interesantes, y que él instaba, ¿no?, a los jóvenes a abandonar esos viejos materiales que eran fundamentalmente el mármol y el bronce, y a tocar otros materiales, ¿no? Perdona que te interrumpa. Es una cosa muy curiosa que decía Picasso en sus conversaciones con Brassai. Dice Picasso una cosa de una agudeza que a mí me dejó. Dice Picasso, ¿y el mármol por qué tendrá tanto éxito como material para la escultura? Dice, si el mármol no tiene ningún interés, el mármol es todo regular, liso, no tiene, lo que es interesante es eso, el cartón o el, ¿sabes? Entonces me llamó eso mucho la atención, ¿no? Que de pronto dije, ¿el mármol? ¿Por qué hacer tanta escultura en mármol? El mármol es una pesadez, ¿no? En ese sentido quería que nos hablaras un poco de cómo has configurado este libro, porque yo creo que hay mucho, y en el libro lo cuentas, tú querías hacer algo muy artesanal, ¿no? Muy con las manos. Sí, fue surgiendo así, perdón que de la espalda, ¿no? Fue surgiendo así, era un instinto, ¿no? Como escribir a lápiz, como no formaba parte de un propósito, era algo que iba llegando, ¿no? Entonces yo iba viendo cosas, las recortaba y las pegaba en los mismos cuadernos en los que trabajaba, ¿no? Porque claro, porque también el libro, como tú sabes, tiene una reivindicación de lo material y de lo tangible y de el propio, ¿no? En un mundo en el que todo parece que toda nuestra actividad física va a quedar convertida en deslizar táctil sobre la pantalla, el ser humano, mira, por ejemplo, claro, este personaje, la familia esta norcoreana me produce una fascinación, el modo en que visten, ¿no? Son extraordinarios vistiendo siempre, ¿no? Y entonces, lo que tiene el collage es que es como un salto, como una chispa química, ¿no? Es decir, tú, fíjate, todo esto eleva al máximo tu nivel de adrenalina, sientes que conectas, te lleva a lugares asombrosos, ¿no? Fíjate, yo iba recortando y pegando, o de pronto encontraba que un trocito de papel que se me había caído, ese trocito blanco, tú lo pones encima de un trozo azul y se convierte en un barco, en el mar, ¿sabes? Eso es una cosa mágica y recuerdo que además muchas veces lo que intervenía era la casualidad, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, recortado 2 titulares, uno que ponía eyaculación precoz y otro que ponía de un anuncio de una universidad económica, decía, eres de los nuestros, ¿no? Y entonces ponías eyaculación precoz y eres de los nuestros, ¿no? Estas fotos también están tomadas por Miguel, ¿no? Que me ayudó. Él, a partir de los collages, hizo sus propios... Es decir, esto no son ilustraciones de mis collages, estos son invenciones del propio Miguel, ¿no? Tú ves la fuerza que tiene. Yo además también empecé en el otoño, empecé a coger hojas de estas de ginkgo, ¿no? Y de pronto veía que se podían convertir en paraguas, como veo una cosa un poco delirante, ¿no? Porque, pues claro, la última hora, cada minuto, es esa extraña poesía de los anuncios, que por una parte te saca de quicio, ¿no? Porque esto es un anuncio, el momento es ahora, es muy poético. Y esto está sacado de un anuncio de un coche, o del anuncio de un coche, o de lo que sea. Pero tú pones un dibujo de Pessoa con eso, y entonces se produce como se juntan 2 cables así, ¿no? Eso también es escritura. Hay algunos, como el poema que ha leído Javier al principio, que tú no has escrito, pero cuya organización ya tiene una escritura. Sí, eso fue un descubrimiento que hice al principio, que era una cosa que era febril, ¿no? Porque tú te ponías, yo empezaba ya a ver todos los titulares, ¿no? Y tú te dabas cuenta de que poniendo un titular detrás de otro, tú hacías un poema que parecía el poeta en Nueva York. Un poema completamente como eso está hecho con trozos del cartón de una cerveza, en fin, cosas así. Tú te dabas cuenta de que no necesitabas inventar nada, ¿sabes? Es decir, hay un poema en el libro que es sobre un asesino en México, que es simplemente la reproducción de la noticia, que lo único que yo he hecho ha sido organizarla métricamente, es decir, separar las líneas buscando el ritmo natural que tienen, ¿no? Entonces, claro, el efecto es poderosísimo. Eso fue una sorpresa para mí, ¿sabes? Y entonces, claro, era pegar y pegar. Y entonces llegué a imaginar, se lo dije a Miguel, digo, imagínate un libro que fuera todo entero, ¿no ves tú?
Mira, este por ejemplo, ¿no? El equipo perfecto, ¿no? Pues tenía ahí lo que nunca imaginaste, soy nuestro orgullo, potencial riesgo de explosión, dinero al instante, ¿no? Entonces tú, esto que es publicidad, de pronto al mezclarlo, salta y se convierte en otra cosa, ¿no? Javier, si te parece, vamos a leer el segundo de los fragmentos que tiene como protagonista el Museo de los Zapatos. Así que vamos a escuchar a... ¡Ay! Cuidado. Me ha caído algo. Se me ha caído esto. Ya está, ya está. Este verano viaja también en el tiempo. Imagino un museo de zapatos de caminantes por la ciudad que sería inevitablemente funerario, con ese dramatismo póstumo que tienen siempre los zapatos, incluso los que uno deja a los pies de la cama al acostarse. Túmulo doble de las fatigas y las caminatas de la vida. Un museo con los zapatos y las botas de todos ellos, el gran linaje. Las botas de Allan Poe y Thomas de Quincey, y las de Charles Baudelaire, las de Charlotte Bronte, los botines mínimos y las zapatillas de casa de Emily Dickinson, los zapatos de Dickens y los de Benito Pérez Galdós, que también anduvo lo suyo por Madrid y por Londres, los zapatos austeros de señora inglesa de Virginia Woolf, los feos zapatos planos de mujer grande de Vivian Mayer, los de Diane Arbus, a la que se le torcerían los tacones cuando llevara muchas horas vagabundeando entre los dementes y los fenómenos de Nueva York, los zapatos que imagino elegantes de Frank O'Hara en el Midtown de los años 50, a la hora del almuerzo, ejecutando una tap dance de rapidez y de paseos volubles, los zapatitos de bailarín de Truman Capote, los zapatos serios pero descuidados que llevarían a John Cheever como un sonámbulo sin voluntad hacia las tiendas de licores. Prepárate para la llegada del frío. A los fusilados y a los muertos en los bombardeos se les salen los zapatos. Por las perneras del pantalón asomaban los pies desnudos y amarillos de los muertos como si ya estuvieran sobre el mármol del depósito de cadáveres. Un pie con calcetín y el otro desnudo. El calcetín escaso por debajo de la espinilla, la uña rapaz de un dedo gordo sobresaliendo del tejido. Habría que saber qué zapatos llevaba Federico García Lorca cuando lo subieron a culatazos a una camioneta para fusilarlo. Si es verdad que iba en pijama, si se puso los zapatos a toda prisa y no tuvo tiempo de ponerse calcetines y no acertaba a atarse los cordones. A veces los zapatos de buena calidad de un fusilado se los robaba uno de sus verdugos, o alguno de los curiosos que iban a ver los cadáveres cuando empezaba el día. Viaja a otros mundos sin moverte del sofá. Y ahora pienso mucho en qué zapatos o botas usaría Walter Benjamin, que caminaba de una manera rara, según algunos que lo conocían, brusca y de pronto lenta, como el que lleva mucha prisa y un momento después está haraganeando delante de un escaparate de juguetes. De García Lorca también se sabe cómo eran sus andares, con una torpeza de pies planos, con las puntas de los zapatos hacia afuera, bajo y fornido, a la manera campesina, con la cabeza grande, el pelo muy negro, la cara ancha, la piel morena. ¿Sería más alto o más bajo que los que lo fusilaron? O los que estaban junto a él, frente al pelotón, a la luz de los faros. Qué raro no haber pensado nunca en eso, en su silueta junto a la de los otros. El maestro Dioscoro Galindo, los dos banderilleros. Galindo caminaría a cojetadas sobre la tierra oscura y la maleza seca del verano. La camaradería definitiva y azarosa de la muerte. El vínculo de aquellos 4 desconocidos que acababan de encontrarse unos minutos antes de morir. Bueno, yo creo que este fragmento es especialmente
conmovedor y revela muy bien lo que has dicho antes del gusto por el detalle, ¿no? Cuando yo leí lo del Museo de los Zapatos, recordé un museo que hay en Copenhague, que probablemente conocerás, el Museo de las Relaciones Rotas, donde parejas que han roto su relación donan un objeto que para ellos es importante. Hay desde carricoches hasta monedas, hasta vi un cuchillo también, no exactamente no decían en qué momento lo habían utilizado, y recordé eso. Y también pensé en este fragmento la idea de si todos estos escritores de los que hablan caminarían como escriben, de la misma forma, y tú lo sabes, que por ejemplo Proust escribía de una forma asincopada y rítmica por esa propia por el asma. Era un escritor asmático y eso también se reflejaba en su escritura. ¿Crees que eso es posible, que al final estos escritores caminaran como escribían o escribieran como caminaban? Bueno, precisamente por eso, y modestamente, como sabe, he inventado y puesto y explicado en este libro una nueva ciencia, que es la deambulología, que es una ciencia que no existía todavía, pero que yo he puesto que estoy empezando a desarrollar. Todavía es solo el principio. Además, estoy solo, entonces no tengo equipo, no tengo seguidores. Nos apuntamos. Bueno, entonces, esto sería efectivamente el estudio, cómo la manera de caminar lo dice todo sobre nosotros, ¿no? Y por supuesto, yo pensaba, y lo digo en el libro, ¿no? Tú ves, no puede ser lo mismo Flaubert escribiendo Madame Bovary durante 5 años sentado en la misma mesa que el pobre Joyce escribiendo Ulises a salto de mata de un lado para otro, ¿no? Es decir, hay una cosa que que contaba Nadar, el fotógrafo Nadar, que era muy amigo de Baudelaire, ¿no? Y que es un personaje interesantísimo Nadar, ¿no? Escribió unas memorias muy bonitas, ¿no? Nadar contaba cómo andaba Baudelaire y cómo Baudelaire nunca escribía poemas sentado. Baudelaire caminaba los poemas, ¿no? Lo iba componiendo y dice Nadar que Baudelaire iba andando como si temiera pisar algo, ¿no? Entonces, claro, cada persona, y el ritmo de la caminata tiene mucho que ver con el ritmo de la escritura. Es un fluido, y es un fluido a lo largo del cual van sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que a lo largo del libro, eso es de esos temas que fueron surgiendo y fueron cobrando forma mientras yo escribía el libro. Nada de eso estaba previsto, ¿no? Pero claro, el hecho de hablar de todos esos caminantes y de que la historia se basara en mi propia caminata, ¿no? Tenía que estar dentro del libro, tenía que ser un libro caminado, digamos, ¿no? Efectivamente, como tú dices, el pobre Proust también anduvo lo suyo, sobre todo por las noches, durante un tiempo, ¿no? Pero estaba encerrado allí en su habitación, en su casa, ¿no? Entonces, cada uno tiene... Y además muchos de ellos caminaban, los pobres caminaban o bien para huir de los acreedores o bien para ir a sitios donde les pagaran algo que les debían. Porque también aquí, cuando se habla de escritores y de Flaners y de Benjamin y todo esto, muchas veces se tiende a lo abstracto, ¿no? A decir, pues esto es la ciudad. Pero esta gente, estos son personas que se ganan la vida como pueden, que escriben en los periódicos, todos ellos, que casi ninguno ha publicado nunca un libro, solo muy tardíamente, ¿no? Pero entonces esta gente va por la ciudad, no va contemplando en abstracto, ¿no? Como van, en muchos casos, desesperados. Van desesperados porque los han echado de su casa, o porque quieren ir a cobrar una deuda que les deben, o porque, ¿sabes? Entonces, o porque van huyendo de sus acreedores, ¿no? Hay una cosa estremecedora que yo cuento en el libro de Poe, cuando de pronto un amigo suyo lo vio que saltaba un charco y que las botas se le deshacían. Y hay otro testimonio de alguien que le prestó unas zapatillas, porque iba sin botas por la calle en Baltimore, ¿no? Entonces, esa noción de la caminata, ¿no? Es como, digamos, como el eje de todo esto, y claro, tiene mucho que ver con esta gente. Yo recuerdo cuando vi unas zapatillas de Charlotte Bronte en Nueva York,
en la Morgan Library. Es una cosa estremecedora, ¿no? ¿Sabes? Parece que está ahí la presencia de las personas, ¿no? Imagínate, de pronto pensé eso, los zapatos de Lorca, ¿no? ¿Qué pasa con los zapatos cuando, ¿no? Un cadáver, ¿no? La verdad es que esa parte de imaginar qué zapatos llevaba Lorca es... se te pone un nudo realmente, ¿no? Cuando lo lees y cuando lo ha leído Javier es así. Fíjate que por estas cosas que pasan en la vida, tú estás leyendo un libro y se te cruza otro. Esto también pasa, ¿no? Pasa. Y yo estaba leyendo tu libro y que sigue mucho toda esta tradición de autores andarines, de Robert Walser y tantos otros que lo han hecho. Y me llegó un libro de una ensayista magnífica del New York Times Review, quizá lo conozcas, Lauren Elkin, que el título es, ella feminiza la palabra flanés. Y es muy interesante porque, fíjate, la mayoría de hombres, y eso que tú has añadido muchas mujeres, la mayoría de esos caminantes eran hombres. Las mujeres en esas caminatas eran casi los objetos pasivos del poema, eran las miradas, ¿no? Las mujeres fundamentalmente debían estar en casa y si estaban en la calle pues tenían bastantes posibilidades de ser consideradas prostitutas. Sí, claro. Y es muy interesante ese libro también y cómo se cruza con el tuyo. Las mujeres que caminan y reflexionan mientras caminan. Y ojo a cómo caminan algunas mujeres, no es lo mismo caminar con tacones que caminar con zapatillas o con botas. Y me parecía muy interesante también esa idea del paseo como ese test, ¿no? Como ese test de cómo la sociedad ha podido avanzar, ¿no? Y esas grandes mujeres caminantes. Ha sido así. Tú hablas de Virginia Woolf, por ejemplo, pero no ha habido tantas mujeres que andaran con esa voluntad reflexiva. Bueno, es que no podía verlas, ¿no? Este libro que tú dices que es realmente muy bueno, apareció cuando yo estaba muy metido en esto, ¿no? Pero claro, es decir, la caminata implica muchas cosas. La implicaba en el siglo XIX y la implica ahora mismo, ojo. Es decir, que la caminata implicaba una ciudad por la que se pudiera caminar. Implicaba una ciudad, además, si era caminar de noche, en la que hubiera iluminación de gas, en la que hubiera cierta seguridad, ¿no? Entonces, la caminata solo puede producirse de verdad a partir de la existencia de la ciudad moderna, ¿no? Además, también es la caminata en la cual eres un desconocido, ¿no? Y claro, las mujeres, hay uno de los grandes poemas de Baudelaire, ese que está dedicado a une passante, ¿no? A una pasajera, que es cuando se cruza con una mujer de luto, ¿no? Y le dice, o tú a quien yo podía haber amado, ¿no? O tú que lo sabías, ¿no? Claro, las posibilidades de salir a la calle de una mujer para observar eran limitadísimas, ¿no? Yo creo que una de las razones que alguien como Emily Dickinson decide quedarse en su casa es que en su casa es el único sitio en el que puede ser radicalmente libre. Porque si sale tiene que aceptar todas las coacciones, ¿no? Y a veces ni eso. Claro. Y también tenemos que decir que en determinados países y en determinadas ciudades ahora hay más posibilidades para que las mujeres puedan caminar, pero no podemos olvidar que en una gran parte del mundo sigue siendo imposible, ¿no? Es decir, imagínate una mujer caminando de noche por la Ciudad de México, por Honduras, Guatemala, Guatemala, bueno, ni mujer ni hombre, o por un país musulmán, ¿no? Entonces, ahí hay una parte que habría que desarrollar, porque la caminata es la soberanía, y además la caminata solitaria, ¿no? Sí, lo que tú has dicho en alguna ocasión, hay muchas cosas malas, luego volveremos a eso, hay muchas cosas malas o no especialmente buenas, pero una de ellas, por ejemplo, en nuestro país, una conquista es la de que tú puedes ir andando libremente por la calle, casi en cualquier ciudad de España, sin ningún riesgo a que te pase nada. Y eso es una conquista que nos parece baladí porque la vemos, pero es una conquista... Eso es lo terrible que tienen las grandes conquistas, ¿sabes? Que se vuelven tan evidentes
que ya no te imaginas que ha podido no ser así y que puede dejar de ser así. Exacto. ¿No? Es decir, el Nueva York ahora, en el libro me decía un amigo, dice, ¿y cómo te atreviste a ir paseando solo por el Bronx? Digo, está caminando, digo, pues porque ahora no hay peligro. Ahora no hay peligro, ahora tú puedes caminar por todo Nueva York, hasta lo más profundo del Bronx, hasta donde tú quieras, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo venía a Madrid en los primeros años 80 por cosas de trabajo y todo eso, que Madrid era una ciudad, el centro de Madrid era muy peligroso, esta esquina era terrible, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad europea o la ciudad mediterránea es un invento tan extraordinario, ¿no? Porque es que tú piensas lo que es eso, México, Bogotá, son ciudades, en primer lugar, que son inseguras, pero al mismo tiempo que no están hechas para caminar, que no se puede caminar por ellas. Imagínate Los Ángeles, imagínate Jersey City, ¿sabes? Son ciudades en las que uno no puede caminar. Y entonces lo que ocurre es que tú el espacio no lo entiendes. Yo no entiendo el espacio si no lo camino. Yo no entiendo una ciudad si no voy andando por ella, ¿no? Y esa libertad que nosotros tenemos la suerte de disfrutarla, ¿no? Es, claro, imagínate no poder salir a la calle. Qué tristeza, ¿no? Qué mierda, ¿no? Sí. Básicamente es así. De las ciudades también hay otro libro, que parece que aquí venimos a hablar del tuyo, pero es verdad que los libros se cruzan, ¿no? Y hay uno que es el del el lenguaje de las ciudades de Dejan Sudik, que da una definición de ciudad que a mí me plantea dudas. Dice, una definición de ciudad es que se trata de una máquina de creación de riqueza que como mínimo hace que los pobres no sean tan pobres como antes. Una auténtica ciudad ofrece a los ciudadanos la libertad de ser lo que quieren ser. Qué difícil encontrar ciudades así ahora, ¿no? Donde los pobres no sean tan pobres como antes. Claro, eso es una cosa terrible que está pasando es decir, una vez que las ciudades, quien sostuvo las ciudades fueron las personas trabajadoras, los abuelos, los jubilados, los artesanos, los que no tenían otro sitio donde ir. Yo me acuerdo cuando Elvira y yo nos fuimos a vivir a Chueca en 1992. Chueca era un barrio completamente devastado por la droga, por el abandono, ¿no? ¿Y quién aguantaba en Chueca? Aguantaban los vecinos, aguantaba gente que tenía abierta una panadería, que tenía una cordelería, ¿sabes? Entonces esa gente resistió ahí, salvó a la ciudad. Y entonces la ciudad, al ser salvada, empieza a atraer a gente con dinero. Y la gente con dinero que llega a la ciudad, que ha sido salvada por los que no se fueron, los expulsa. Eso es lo que está pasando en todas las ciudades, en Madrid, en todas partes, ¿no? Entonces la ciudad, que efectivamente es el lugar en el que todo el mundo se cruza. Fíjate, cuando la ciudad de Proust o la ciudad de Galdós, en el principal de los edificios viven los ricos y la clase media vive en el segundo y los pobres viven y los criados viven en la buhardilla, pero todo el mundo vive en el mismo edificio. No son los espacios segregados estos horribles que hay ahora de comunidades cerradas, con vigilancia y todo eso, ¿no? Entonces, claro, el invento maravilloso de la ciudad puede ser destruido, que sobrevivió a tantas cosas, puede ser destruido simplemente por el poder del dinero. Está siendo destruido, de hecho, ¿no? Por el poder del dinero. De hecho, tú dices en el libro que hablas de que en esas ciudades lo que más se oye es el ruido del capitalismo, ¿no? Que por una parte, y es una expresión que a mí me encanta, dices que nos está privatizando la mirada, lo has dicho en una de las entrevistas que has concedido, y otro, y eso a mí es de lo que más me perturba, ofrece la visión de que es posible no elegir, que es posible que tú lo tengas todo, ¿no? Es como uno de esos adelgaza comiendo, ¿no? De ahí, bueno, y también tiene un poco que ver con el poema de Quevedo, que él habla constantemente de esas contradicciones. Y a ello yo creo que se contrapone fundamentalmente una reivindicación del gesto de elegir, de apostar por algo, ¿no?
somos una sociedad todista, como has dicho tú en alguna ocasión. Lo queremos todo, absolutamente Eso todo. lo dicen los anuncios. Sí. Eso es muy llamativo, ¿no? Yo creo que en realidad es como un mayo del 68 permanente, ¿no? Pero volcado a la adquisición de bienes, ¿no? Entonces, yo recuerdo una canción de The Doors que a mí me gustaba mucho cuando era adolescente, que tenía un momento que a mí me parecía súper revolucionario, que decía, queremos el mundo y lo queremos ahora, ¿no? Y gritaba el ahora, el now, ¿no? Era un grito así, decía, ole, ¿no? Esto es, ¿no? Dice, pues mira, no puede ser. El mundo no se puede tener y no se puede tener ahora. Y la realidad es que si tú quieres una cosa, puedes elegir hasta cierto punto, ¿no? Pero ese anuncio de elige todo, ¿no? Que es un anuncio de esta empresa, por cierto, que nos acoge aquí hoy. No, dice, elige todo, tú puedes tenerlo todo, ¿no? Dice, entonces, es una sociedad que, por una parte, reduce cada vez más tus posibilidades reales de elección. ¿Por qué? Porque la gente no tiene trabajo o tiene trabajo súper precario, porque las posibilidades de participación política son cada vez menores, porque las grandes empresas, las empresas de verdad que son dueñas del mundo, mandan más que los gobiernos y todo eso. Es decir, cada vez el ciudadano tiene menos, pero cada vez la publicidad lo que hace es prometerle que es él el que elige, ¿no? Hasta el extremo, que fíjate, hasta correos, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Que antes correos era una cosa austera que ponía correos y telégrafos. Ahora se llama tu correos. Es como mi correos, ¿no? El otro día hay una publicidad del larguero, ya no se llama el larguero, se llama tu larguero. Es para ti, ¿no? Todo es para ti, ¿no? Como dice un anuncio que tengo en el libro, la playa entera solo para ti, ¿no? Estoy ya una app de ti. Estoy ya solo una app de ti, ¿no? Todo. Dice, entonces, en la publicidad, que es muy curioso, una cosa que a mí que descubrí, que tú al principio empiezas a prestar atención a las voces un poco, empiezas a oír voces, ¿no? Empiezas a prestar atención a la multiplicidad de las voces que hay por todas partes en la ciudad, ¿no? A mí lo que me pasó es que no podía no leer todo mensaje que viera delante de mí. Entonces, claro, te pasas el día leyendo, pero te pasas el día leyendo anuncios, ¿no? Y entonces me di cuenta de que esa multiplicidad de voces en realidad era mucho más limitada, porque casi todas las voces dicen lo mismo. Casi todas las voces dicen, tú lo puedes tener todo ahora mismo. Nosotros, fíjate que hay muchos anuncios que son un colectivo que se ocupa de ti, ¿no? Ahí creemos en tus sueños y los financiamos, ¿no? Entonces yo pensé, ese creemos, ¿no? ¿Quiénes somos? Creemos en tus sueños, ¿no? Hay como un equipo bondadoso, ¿no? Que dice, queremos que descubras lo mejor de ti, Andalucía te quiere, ¿no? Entonces es como el mundo es bueno para ti, estamos todos dispuestos a servirte, ¿no? Te elegimos las mejores ofertas solo para ti. Claro, es mentira, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay mucho talento puesto en esa seducción. Por eso muchas veces, cuando tú ves los textos, los anuncios, los eslogans que yo he elegido, yo he mezclado los eslóganes con titulares y con versos de poemas. Y muchas veces se confunden, sí. Porque una parte de ese lenguaje de la publicidad está sacado del lenguaje de la poesía. Es el lenguaje del deseo. De la seducción. Sí, el lenguaje de la seducción, ¿no? Y además es el mismo lenguaje el que usa... a mí me llamaba mucho la atención un anuncio que era de Magnum, de los helados Magnum, que se ve en una foto impresionante, que es una cara que la mitad es leopardo y la mitad es una mujer, ¿no? Y el anuncio pone, libera a la bestia. No, eso lo pone el anuncio, es decir, tú lo ves en todas las puertas de todos los chinos, había ese anuncio, ¿sabes? Con esa cara fascinante, te digo, mitad de cara mujer, mitad de cara pantera, ¿no? Libera a la bestia, ¿no? Entonces tú te comías el helado y ¿qué haces? Libera a la bestia. O sea, qué bestia, ¿no? Realmente de las cosas más interesantes del libro, además están en negrita, tipográficamente está muy bien trabajado. Vas a pasarlo como nunca, elige los contenidos más salvajes. Hay uno que... Elige los contenidos más salvajes, ¿no? ¿Eso qué querrá decir? Hay uno que me gusta mucho, que no sé si es exactamente así, es algo así como, si no puedes ser Batman, sé tú mismo. Ese es extraordinario. Ese es extraordinario.
se llama así, sé tú mismo si no puedes ser Exacto. Batman. ¿Bien? Si puede, pues no, si pero... puedes ser Batman, adelante, ¿no? Pero si no, ¿no? Pues tú. Hay otro, perdona, sí. me acabo de acordar, que ahora está en los autobuses, ¿no? Que dice, vive todas tus vidas al máximo. Eso parece, no sé, parecen los heterónimos de Pessoa, ¿no? Es un anuncio de un hotel, una cadena de hoteles. Vive todas tus vidas al máximo. Ya no se puede prometer más, ¿no? Es decir, yo quería que nos contaras esa tesis que tienes, que Poe fue el inventor de las fake news. bueno, es una tesis, eso es ¿Verdad? Eso es histórico, ¿no? Bien es verdad que hay un libro muy bueno se llama Merchants of Attention, que es sobre el desarrollo de la publicidad y la seducción de las... En ese libro, que es una historia de la publicidad, de la falsa noticia, de todo esto, hay una cosa que dice, cuando empezaron los periódicos empiezan al mismo tiempo que la ciudad, ¿no? Por eso se produce esa confluencia. Cuando empiezan los periódicos es cuando empieza la ciudad, la gran ciudad, hay una tecnología. No solo hay nuevas tecnologías ahora, también había nuevas tecnologías rompedoras en el siglo XIX. Entonces los periódicos se pueden imprimir mucho más barato y hay mucha más gente que sabe leer. Entonces alguien lo descubrió un tipo en Nueva York, un empresario, que si tú hacías un periódico y lo vendías por debajo de lo que te costaba, tú lo podías arruinar a la competencia, que lo vendía más caros, y te financiabas con anuncios. Entonces el autor del libro dice, los lectores no sabían que ellos no eran el público, que ellos eran el producto. Claro, lo que hace el dueño del periódico es que su producto no es el periódico, su producto son los lectores del periódico, y los vende su atención a las empresas, ¿no? Que es lo que pasa ahora, ¿no? Entonces los periódicos empiezan en la segunda y la tercera década del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos sobre todo, empiezan una cosa feroz de competencia, ¿no? Y la competencia se basaba en la piratería, porque Estados Unidos no había aprobado no aprobaba leyes de propiedad intelectual. Entonces pirateaban todo lo que llegaba de Europa, ¿no? Con gran disgusto del pobre Dickens. Y publicaban noticias disparatadas. Entonces Poe, que el pobre estaba bastante apretado de dinero, que leía muchas cosas de ciencia y todo eso, entonces él escribió una noticia, publicó una cosa en el New York Sun, una serie de artículos que fue la primera vez que un periódico vendió 1 millón de ejemplares, o así, fue una locura. Y era una noticia que él publicó, que era que por fin se había conseguido atravesar el océano Atlántico volando en globo durante 5 días. Es una época en la que la gente estaba obsesionada con los globos aerostáticos, ¿no? Pero el problema de los globos es que no se podían dirigir. Entonces él dijo que unas personas habían atravesado, y entonces eso fue, y luego tuvo otra, que más éxito todavía, que era que John Herschel, que era realmente un gran astrónomo inglés, había desde un telescopio instalado en Sudáfrica, había visto vida en la Luna. Y eso fue una revolución en Nueva York. La gente se tiraba a comprar el periódico, asaltaban por supuesto él no ganaba muy poco, ¿no? Pero sí, eso es así. Lo que decías es verdad, en la actualidad las redes sociales, los productos somos nosotros. No, tú no eres el cliente, tú eres el producto. Totalmente. Y en ese sentido, una de las cosas que dices que a mí me gusta, que hay como un miedo muy grande a no ser moderno. Si no eres moderno, si no tienes redes sociales y todas estas cosas, eres casi sospechoso, ¿no? Y yo me planteaba eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está impactando las redes sociales? Yo lo miraba, según mi Facebook, Podemos gana con mayoría absoluta. Todos son increíblemente feministas. Todos los votantes del PP son poco menos que monstruos descerebrados. Y al final es muy cansado ver siempre lo que tú quieres leer, ¿no? Y hay
palabreja que a mí me parece atroz, el famoso algoritmo de Facebook, que lo que hace es mostrarte lo que sabe que a ti te va a gustar. Y ha desaparecido por completo algo que es muy sano, que es leer o escuchar algo con lo que tú no estás de acuerdo. Llevarte un pequeño disgusto. ¿No te parece verdaderamente peligroso? Mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención es informarme sobre... Porque yo lo que la gente diga que es una cosa que cada vez si le hago menos caso. Dice, tú dices que eres esto, muy bien. Lo que yo procuro fijarme es qué hace la gente, ¿no? Entonces, a mí me gusta fijarme en qué hacen algunos de los dueños del mundo actual, ¿no? De los dueños de Google, de Facebook y todo eso, ¿no? Entonces, hace poco leí que en Silicon Valley, las escuelas a las que llevan a sus hijos los grandes gurús de Google y todo esto, son escuelas en las que no están permitidas las pantallas, ¿no? Lápiz, bolígrafo y pizarra. Yo fui una vez a la sede de la NASA en Nueva York. Un amigo mío trabajaba allí. Tú dices, la sede de la NASA, ¿no? La sede de la NASA era un cuarto piso, en un edificio bastante destartalado, en la que los despachos, había varios premios Nobel allí. En los despachos en todo había pizarras de pizarra, con tiza. Era cuando aquí parecía que para que la educación pudiera progresar, todos los niños tenían que tener un ordenador inmediato, ¿no? Entonces, el otro día venía José Bailola, hizo un artículo bastante interesante en El País sobre el descrédito de las redes sociales, ¿no? Entonces citaba dos cosas, ¿no? Citaba uno de Google o de Facebook, no sé qué, que decía el tipo, solo Dios sabe lo que estamos haciendo con el cerebro de nuestros hijos. Eso lo dicen los dueños del mundo, eso lo dicen la gente que está, ¿sabes? Entonces, dice, algo, hombre, sobre todo lo que pasa es que hay unas cuantas personas que son los dueños del mundo, insisto. Entonces eso tiene que ser, es terrorífico, ¿no? Y más terrorífico que es que nosotros les regalemos nuestra intimidad, pues eso, además con generosidad y con cariño, ¿no? Para que ellos comercien con tu intimidad de la manera más salvaje, ¿no? Aparte de eso que tú dices de solo recibir noticias y cosas que te gustan o que te... Así, claro, no te puedes llevar ninguna sorpresa, no puedes leer algo que te parezca ligeramente incómodo. Entonces el gran reino de la libertad se ha convertido en el gran reino de los censores voluntarios. Todo el mundo quiere censurar algo. En el libro, estamos llegando al final de la charla y me gustaría también llegar al final del libro. Acabaremos con la lectura de Javier. Al final del libro se percibe una cierta oscuridad, un cierto desánimo tuyo, personal, y a mí me parece, cuando lo leí me recordó mucho que luego está ahí el arte. El arte está constantemente en el libro, a través de la música, evidentemente de la literatura, y el arte con una función claramente salvadora, ¿no? Yo creo que es así, y me acordaba de una cosa que decía el poeta Joan Margarit que a mí me encanta, y él decía que existen dos tipos de intemperies, la física y la moral. La física, la solución a la tecnología, si tú tienes frío te pones una estufa y se te ha pasado, pero la moral solo la puede solucionar el arte, ¿no? ¿Qué botón aprietas tú para que el dolor de la pérdida de tu hija, qué aprietas ahí? ¿Qué tecnología te va a salvar? Ahí está el arte. Y decía, hay un pequeño problema solo, y esto tiene que ver mucho con la educación, que para que te sirva tú tienes que estar educado en el arte. Claro. Entonces, yo creo que hemos hablado de muchas cosas del siglo XXI, hay cosas que no son especialmente maravillosas, pero una de las cosas maravillosas del siglo XXI es que tú puedes irte a Roma, por ejemplo, puedes leer a Silvia Plath, puedes escuchar a Thelonious Monk, y esa es una de las cosas buenas que tenemos en el siglo XXI y que, como decíamos antes y volviendo al principio, nos parecen conquistas que las tenemos. Tenemos sitios como la Casa del Libro, donde está, lo tenemos, eso sí que es todo. Mira, sobre todo hay una cosa que en la que yo pienso mucho y que por eso está tan presente el arte en el libro. Cuando tú piensas el arte,
piensa muchas veces en el arte como algo que contemplas desde lejos y desde abajo, ¿no? Y muchas veces como algo en lo que en realidad tú no eres bienvenido, es decir, es una cosa que pertenece a otros, ¿no? La reivindicación que yo hago en el libro continuamente del arte y del trabajo es una reivindicación, es la reivindicación del trabajo no alienado, es decir, del trabajo que sirve para que uno cumpla su propia humanidad y para que uno pueda ser más feliz consigo mismo y con los demás, ¿no? El arte que te sirve para consolarte o para acompañarte, que te sirve como tarea y como trabajo, ¿no? Es una cosa que me parece muy importante resaltar, y más todavía en un mundo en el que el trabajo parece que ha desaparecido físicamente y en su dignidad, ¿no? El trabajo físico es algo que hacen otros en Bangladesh, ¿no? Uno solo toca herramientas perfectamente lisas, ¿no? Entonces el hecho de, y además uno siempre tiene que estar pendiente de que te aprueben otros, de lo que dicen las redes, de lo que no sé qué, de participar, de indignarte cuando toca indignarte. Para mí el arte, lo que tiene, el trabajo creador, sea cual sea lo que tiene, es que te permite la soberanía de hacer aquello que tú quieres hacer o que tú sabes hacer y estar tú solo durante un tiempo. No quiero decir, no, yo no defiendo para nada la soledad huraña ni nada de eso, sino realmente no necesitar estar continuamente reaccionando a las cosas, no necesitar estar continuamente pendiente de lo que digan otros, lo que sea, ¿no? De estar al día, como tú decías, ¿no? Disfrutar plenamente del momento en que vives sin interferencias comerciales, digamos, ¿no? Es decir, rescatar las palabras que te han quitado para la publicidad, rescatar las palabras del amor y el deseo, rescatarlas para el amor y para el deseo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a mí, y como tú dices también, es una cuestión social. Hay algo que dice Jean Dubuffet, ¿no? Dice, el arte es tan importante para las personas como el pan. Sin pan te mueres de hambre, sin arte te mueres de hastío. Y cuando él dice arte se refiere a muchas cosas, no solo los cuadros que están en los museos. Se refiere al disfrute de un día, al disfrute de tomarte algo bien cocinado, al disfrute de una buena conversación. Él dice hasta el arte de fumar un cigarrillo, ¿no? Es decir, esa dimensión estética para mí es una dimensión social y tiene que ver, claro, con la necesidad de una educación verdadera, universal, pública y rigurosa, ¿no? Entonces, yo soy un utopista, es decir, que aspiro creo que todo el mundo puede disfrutar más de su propia vida y del mundo sin necesidad de estar continuamente absorto en una pantalla cada vez más pequeña, ¿no? Bueno, vamos a terminar, yo creo que con Javier, y daros las gracias a todos, ¿verdad, Antonio, por haber venido a escuchar a Antonio. Yo tengo la teoría que los escritores sois una especie de seres que metéis palabras en cuerpos ajenos, y en este tiempo que corre está muy bien que haya escritores como Antonio que no utilizan la palabra como bala o como flecha, que es como desgraciadamente se está utilizando mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar con la lectura de Javier, y muchas gracias a todos por haber venido. El texto que va a leer Javier, este último, forma parte de la segunda parte del libro del periodo de soledad y retirada en Nueva York, ¿no? Everything all is new again. En esa época yo ya había aceptado que mis únicas conexiones significativas en la ciudad eran con los muertos, con los ausentes, con los imaginados, rara vez con los vivos, con los que se movían a mi alrededor, los que habitaban en el mismo corredor del mismo edificio, en la puerta de al lado, al otro lado de la pared. De muertos a los que nunca conocí y de fantasmas de la imaginación o del pasado, sabía más que de la mayor parte de los vivos. Para presencias fantasmales, las de mis vecinos más cercanos.
Sabía de su existencia por pruebas casi siempre indirectas. Una tos funeraria empezaba a media tarde o en mitad de la noche, en algún punto del edificio por encima de mi cabeza, y duraba horas. Era una tos de hombre, profunda, orgánica, unas veces grumosa, como revolviendo mucha materia, y otra seca, como un ladrido lento. A veces me despertaba a las 3 o las 4 de la madrugada y la tos insomne estaba sonando. Y tal vez era el motivo del que me hubiera despertado. En el vestíbulo del edificio, en el ascensor, nunca coincidí con nadie que tosiera así. La tos, llegada en la oscuridad como llegaban los golpes como martillazos o como engranajes metálicos desquiciados, cuando se ponía en marcha la calefacción y el agua caliente dilataba las tuberías viejas y los radiadores de hierro. Eran golpes como llamadas de aparecidos contra las puertas, como los golpes con que los muertos parecen transmitir sus mensajes a los vivos en las sesiones de espiritismo. Lo que tu imagen dice de ti. Walter Benjamin dice que habitar es dejar huellas. Él sabía de qué hablaba. Pero si yo pensaba en las huellas que habría dejado cuando me marchara, sería como si no hubiera habitado aquí nunca. La única persona que nunca dejaba de reconocerme desde lejos y de venir hacia mí manifestando alegría era una mendiga negra que se llamaba Janice. Siempre andaba por la misma zona del barrio, entre la 107 y la 106, cerca de Strauss Park. Yo a veces daba una vuelta por Riverside Drive para no encontrármela. Le daba $1 y ponía cara de decepción, de tristeza. Le daba 5 y me pedía 10. Iba vestida dignamente, tenía una cara ancha y agradable, una mirada que pasaba de un segundo de la mansedumbre al sarcasmo. El día en que le pregunté su nombre, ella me preguntó el mío. ¿Y de dónde era yo? Cuando le dije que de España, me preguntó si era verdad que en mi país los toros bravos iban por las calles.